En Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora da la clave de cómo se tiene que correr la carrera, o cómo podemos hacer para correr la carrera. Dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el creador y consumador de la fe. Amén. Aquí podemos ver que continúa el capítulo 11, lo continúa el capítulo 12 con estos dos versículos diciendo: por tanto nosotros todos, haciéndonos un llamado a continuar nosotros también con la carrera de Hebreos 11. Porque ¿qué es Hebreos 11? Es el famoso pasaje conocido como los héroes de la fe, que comienza a hablar la Biblia, el autor de los Hebreos desconocido, y comienza a decir, y comienza a hablar pues hazañas que hicieron los grandes héroes de la fe que habían vivido y habían acontecido hasta ese momento, que hollaron serpientes, pelearon, que se hicieron fuertes en batalla, recibieron fuerzas cuando no tenían ninguna. Y ahora aquí podemos ver la clave de por qué ellos pudieron llevar a cabo todas aquellas hazañas de fe. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y es que como pretendamos correr esta carrera sin mirarle a Él, perdonadme, no vamos a conseguir nada. Como pretendamos alcanzar el llamado, el propósito, como pretendamos vivir una vida abundante espiritualmente hablando, y no lo miremos a Él, estamos perdidos. Amén. Y ahora vamos a entrar en el Salmo 34, que dice la palabra de Dios, que David comienza a escribir y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ahora bien, ¿dónde se encontraba David? ¿Qué estaba pasando con David cuando él escribió este salmo? Podemos ver que David se encontraba en una situación muy adversa. Mirando el contexto del salmo, he podido ver que David se encontraba huyendo de Saúl hasta que llegó a Gat, una ciudad filistea. Y cuando lo ha visto el rey de los filisteos y dice: este no es David, y quiere ir a matarle. Y David, para poder escapar, se hace el loco. Dice la palabra que se hizo el loco y así pudo escapar, porque le tomó por loco el rey y no le hizo nada. Y ahora David ha seguido huyendo y se ha encontrado con la cueva de Adulán. Y dice que en la cueva de Adulán había hombres descontentos, había hombres entristecidos, había hombres endeudados. Es decir, había un ambiente lúgubre, un ambiente triste. Solo se escucharían y se vería pues lamentos, quejas, hablando el uno al otro, diciendo lo que de menos echaría su familia, no sé. Pero había un ambiente malo. Y ahora David, que viene de esta carrera tan difícil, que está huyendo de Saúl, que está huyendo del rey de Gat y se ha metido en la cueva de Adulán, ahora él está allí sentado y toma su pluma para escribir. Y ahora todos los que están allí se piensan que él va a escribir una queja. Todos los que están en ese lugar se piensan que va a poner un porqué, que va a poner que para qué está pasando eso, o que va a poner hasta cuándo va a sufrir, o por qué se encuentra en ese lugar. Pero ahora David toma la pluma y comienza a escribir y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No lo entiendo. David, ¿cómo eres capaz de escribir que bendices a Jehová si te encuentras en un momento tan difícil de tu vida? Es que la clave se encuentra unos versículos más abajo. Dice el versículo 4 que buscó a Jehová. Y dice en el versículo 7 que el pobre buscó a Jehová y le libró de todos sus temores. No dice que le quitara la situación que tenía. No dice que le sacara de donde estaba. No dice que se acabara el proceso. Pero sí que dice algo, y es que le libró de sus temores. Es decir, le estaba diciendo: tranquilo, que yo estoy contigo. Le estaba diciendo: aunque no entiendas por dónde estás pasando, tranquilo, David, que yo estoy contigo. Y es que David no dependía de lo que veía, no dependía del ambiente, sino que David se supo elevar y él dependía de la fuente. ¡Gloria!
Y esa es la clave que tenemos que tener nosotros. Al igual que los héroes de la fe pusieron a Jesús en el enfoque de sus ojos, David también supo confiar en Jehová por encima del ambiente que estaba viviendo. Y es que es imposible que te animes, es imposible que adores, es imposible que tengas gozo en medio de tu situación si no está Dios en el medio. Te encuentras en medio de un proceso, busca a Jehová. Claro. Te encuentras en medio de aflicción, busca a Jehová. Amén. Te encuentras en medio de un ambiente triste, busca a Jehová. Te lo aseguro, cambiará tu ambiente. Porque el ambiente nuestro no tiene que depender de lo que vemos, sino de Él. Gloria a Dios. Aleluya. Y podemos ver que Asaf se encontraba en una situación similar. En el Salmo 73 tiene que exclamar Asaf y tiene que decir: casi mis pies resbalan al ver la prosperidad de los impíos. Podemos ver que Asaf, como levita, no había recibido una heredad física, sino que su heredad había sido espiritual. Era el servicio a Jehová. Y más fuerte todavía, que dice la palabra que Jehová mismo era su heredad. Pero podemos ver que Asaf, viendo la situación de que todas las demás tribus tienen terrenos, que todas las demás tribus pueden plantar, pueden segar, pueden, no sé, cuidar de sus campos, y ellos no tienen, él tiene que exclamar y él tiene que dudar y tiene que decir: casi mis pies resbalan. Pero es que Asaf supo también sobreponerse al ambiente que le rodeaba. Y es que vemos que si vamos hasta el versículo 17, Asaf tiene que exclamar y tiene que decir: pero entrando en su santuario entendí el fin de ellos. ¿Cuál es el problema? Que hasta que no entramos en la presencia, nuestra visión está tapada. Porque Satanás se ha levantado para tapar los ojos espirituales de nuestra vida. Esa es una de las estrategias que utiliza Satanás para frenarnos, taparnos los ojos espirituales y que no veamos más allá. A veces simplemente miramos lo que nos rodea, como el pueblo de Israel, que veía al gigante, veía a Goliat, veía la dificultad. ¿Y qué pasó? Que durante 40 días no hizo nada el ejército de Israel, se quedó parado. Y no solamente ahí, sino que podemos ver que había una mujer que se encontraba en el desierto, y esto se encuentra en Génesis 21, 19, y comenzó a azotar el sol, comenzó a azotar el calor del desierto, a tal punto que se quedaron sin agua, ella y su hijo. Y su hijo comenzó a llorar porque se estaba muriendo de la sed. Y ahora, ¿qué ha hecho esta mujer? ¿Qué ha hecho Agán? Ha cogido a su hijo, lo ha dejado ahí, y ella se ha marchado. Y es que hay algo que me llena de gozo en este texto que vamos a leer ahora, porque cuando ella desesperaba, cuando ella solo veía a un lado y miraba arena, miraba para otro lado y veía arena, miraba para otro lado y veía arena, y lo veía todo imposible, y veía sequedad, y veía que ella no tenía futuro, y que su final y el de su hijo había llegado. Pero es que dice la palabra de Dios, Génesis 21, 19, entonces Dios abrió los ojos de Agán y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. ¿Se dan cuenta que no dice en ningún momento que creara un pozo? ¿Se dan cuenta que en ningún momento decía que brotó agua de repente? ¿Se dan cuenta que en ningún momento decía que Dios creó agua en ese lugar? No, dice, abrió los ojos de la mujer. Es decir, tenía la solución delante de ella, pero como su visión estaba opacada, ella no veía la solución que había traído Jehová. Y es que a veces nos pasa eso. Nos hemos centrado tanto en nuestras fuerzas, nos hemos centrado tanto en intentar superar todo según nuestra valía, que ¿qué está pasando? Que nos estamos ahogando en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de dificultades, y hemos perdido la fe y nos hemos resignado y parece que nos queremos quedar a vivir en el desierto porque es lo único que vemos. Pero hoy te invito, al igual que Eliseo oró por Giezi para que le abriera los ojos, para que él viera que eran más los que estaban con él que los que estaban en contra. Ha llegado el momento, limpia tus ojos, limpia tu visión espiritual y
comiences a ver simplemente el ambiente, sino comienza a ver lo que Jehová te quiere mostrar. Porque corremos gran peligro, como Marta y María, que aparece Jesús en medio de su problema, en medio de su cuarto día, cuando Lázaro había muerto, y ellas, en vez de agradecer que aparece Jesús, ¿qué hacen? Van con crítica, van con quejas donde Jesús, y le dicen: si hubieras estado aquí. Y es que yo en muchas ocasiones, disculpadme, ahora, yo en muchas ocasiones me he parecido a Marta y a María, que he ido a la presencia, me he puesto de rodillas y no lo he usado para pedir un milagro, o para pedir que Jesús intervenga, o para pedir que Dios venga en mi ayuda. No, he ido a la presencia y ¿saben qué he hecho? Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, si hubieras obrado aquí. Señor, si hubieras hecho esto. Y a veces parece que yo le quiero enseñar a Dios a ser Dios. Pero como dice esa alabanza conocida: déjame ser Dios, déjame a mí gobernar, que yo tengo todo en mis manos y yo sé hasta dónde llegas. Que Él no te va a permitir llegar a donde tú no puedas sustentarte, o donde Él no pueda sustentarte, porque Él está pendiente de nosotros. Amén. A veces tenemos la visión tan opacada también, como aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, y llega Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Y dice: no tengo a nadie que me meta en el río cuando el ángel baje. Y es que a veces nos pensamos que tenemos que salir de los problemas con lo que tenemos a mano, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, y no es así. Dependemos de Él. Claro. Dependemos de Jesús, Gloria. el autor y el consumador de la fe. No pierdas la visión. Mirad, en algo que me ha mostrado Dios esta tarde. Dice la palabra de Dios, Hechos 27:14. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente o Euroclidón sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Aquí podemos ver que Pablo se encontraba en uno de sus viajes como preso y se encontraba Lucas con él. Y aquí dice la palabra que estaban en un barco y de repente comenzaron a azotar unos vientos y los llevó a mar abierto. Es decir, donde no veían solución por ningún lado. Miraban para un lado, veían agua. Miraban para otro lado, veían agua. Miraban para otro lado, veían agua. Miraban para el otro lado y veían agua, y parecía que su final había llegado. Lucas escribe en este texto y dice: perdimos toda esperanza de vida. Se habían visto tan difícil, en la tormenta tan grande, que se pensaban que iban a morir. Se libraron de sus enseres, tiraron todo por la borda para ver si así se podían salvar, porque habían perdido las esperanzas. Pero aquí vemos la solución. Un poquito más abajo podemos ver en el versículo 21: nadie había comido en mucho tiempo, y finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. ¿Y ahora por qué? Y dice: ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien no temas, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Aquí podemos ver que Pablo también se encontraba en la misma situación que todos los tripulantes. Aquí podemos ver que Pablo también se encontraba en medio de aquella tormenta. Pero es que aquí podemos ver que Pablo supo sobreponerse a la tormenta y pudo en la noche orar y estar con un ángel. ¿Quieres recuperar la fe? Te invito, vuelve a las rodillas. Amén. Estás desesperando en tu problema y no ves salida. Te invito, vuelve a tener comunión con Él. Gloria a Dios. En el momento que vuelvas a las rodillas, no te preocupes, que de una manera u otra va a venir Él, te va a susurrar, te va a acariciar y te va a dar esa fe que necesitas para afrontar los problemas. Pues ¿quién te va a dar más fe que el autor de ella? Él es el que te puede permanecer en fe y te puede llevar, como dice la palabra, de fe en fe.
Así que hoy te invito a que no permitas que el enemigo opaque más tu visión. A veces el enemigo te lleva a terrenos donde te empieza a decir: no vales, no puedes, de aquí no sales, de esta no pasas, de este invierno no pasas. Esta situación es tu final, pero hoy te invito, elévate por encima de tu situación. Y al igual que David supo llegar donde el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel no se atrevía a enfrentarse a Goliat, llega David y tiene que decirles: pero no estáis viendo con vuestros ojos que es un incircunciso y un filisteo. Que les estaba diciendo: pero no os acordáis que somos el pueblo de Israel y tenemos las promesas de que Él nos da la victoria en las batallas. Pero no os dais cuenta que si Él de nuestro lado, ¿quién en contra de nosotros? Y ahora David, infundido de fe, se enfrenta a aquel Goliat. Y como era un hombre lleno de fe y un hombre que Dios había enviado en ese momento, se enfrenta a él y con una simple piedra lo derriba. Y es que yo no sé qué problema tienes delante, yo no sé si será muy grande, yo no sé si será muy fuerte, pero hoy te vengo a decir palabra de Dios. Una simple piedra dirigida por el Espíritu Santo puede derribar el problema que tengas delante, sea cual sea. Aleluya. Amén. Así que hoy te invito a creer, y al igual que David, que comiences a adorar en medio de tu situación. Porque cuando estás dispuesto a adorar en medio de tu situación es cuando ocurren los terremotos. Sin nada más, iglesia del Señor, esto es lo que yo sentía de compartir hoy. Que el Señor les bendiga grandemente.